Continuamos con nuestra segunda parte de este noticiero profético, el reloj profético de Israel. Hemos visto en la primera parte de qué forma tan sorprendente, tan maravillosa, tan milagrosa que Dios ha sostenido a la nación de Israel a través de más de 3.500, casi 4.000 años. Y este simple hecho de la sobrevivencia de Israel es una de las evidencias más grandes de que Dios existe y de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero nos quedamos también en el último noticiero pensando que realmente debería haber habido más hechos milagrosos para la formación de Israel que para el mismo milagro cuando los judíos atravesaron el Mar Rojo. Entonces vamos a ver a continuación en esta segunda parte de este noticiero de qué forma tan milagrosa se llevó a cabo el regreso de Israel en 1948 para que podamos entender claramente lo que hemos enfatizado desde la primera parte. Dios no se ha olvidado de Israel. El hecho que Dios haya permitido que regresaran el 14 de mayo del siglo pasado de 1948 fue una alarma de trompeta para la iglesia y para el mundo de que este pueblo aparentemente olvidado, exiliado por casi 2000 años entre las naciones, ya había sido apartado de Dios. Y en tercer lugar, para poder corroborar que Israel no ha tomado ni reemplazado a la iglesia, lo cual ya pues es una barbaridad muchísimo más grande por una desinformación impresionante, tanto teológica como escatológicamente, de las Sagradas Escrituras. De ninguna manera Dios ha reemplazado con la iglesia a Israel, porque Dios continúa teniendo el plan de Israel que va a terminar, va a sobrellevar a través de todas estas cosas, eventos que están atravesando el mundo actualmente, y va a consumar su plan que Él originalmente determinó para la nación de Israel. Veamos pues a continuación algunos eventos históricos que tuvieron que llevarse a cabo. Eventos históricos que tuvieron que llevarse a cabo para que pudiera realmente la mano poderosa y soberana de Dios hacer que Israel volviera a existir. Número uno, Dios tuvo en primer lugar que crear tierras árabes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que desde 1517 aproximadamente hasta el año 1917, el Medio Oriente se encontraba bajo el control del Imperio Otomano Turco, el cual terminó completamente con su derrota después de la Primera Guerra Mundial. Entonces todo el Medio Oriente estaba en manos de un imperio otomano turco del Islam, que controlaba, ¿verdad?, que tuvo su base en Estambul, lo que es actualmente Turquía. Este imperio tenía que ser eliminado. Número uno, Dios tenía que terminar con este imperio para que pudiera ser poblado el Medio Oriente por estados árabes y un estado judío. La creación de estos estados árabes y de un estado judío fue el cumplimiento del plan de paz del Medio Oriente profetizado en el libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 14 al 17. Repito, hace más de 2500 años la Biblia profetizó que iba Dios a volver a poblar el Medio Oriente con las naciones árabes y también con la nación de Israel. Dice así la profecía de hace más de 2500 años, Jeremías 12, 14 al 17. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, o sea, contra las naciones árabes que rodean a la nación de Israel, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Jehová. Dios comienza diciendo que también los árabes iban a ser despoblados
de lo que era actualmente el Medio Oriente. Y después que yo los haya arrancado, escuchemos con mucho cuidado, volveré y tendré misericordia de ellos, o sea, también de las naciones árabes, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren, aquí hay una advertencia, cuando haga volver, vamos a ver ahorita en qué año se cumplió cada estado árabe cuando regresó al Medio Oriente. Y viene la advertencia en el versículo 16, si ellos cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Veamos nosotros pues que esta profecía especificaba con más claridad, no puede ser, que los estados árabes y judíos iban a regresar al Medio Oriente, lo cual ocurrió con la derrota del Estado otomano turco. Veamos en primer lugar, Afganistán en 1919, si quieres ir tomando nota, Afganistán hasta 1919, Egipto hasta 1922, Arabia Saudita 1932, Irán 1935, el Líbano 1943, Siria y Jordania 1946, Israel en 1948. Aquí es importante observar que la profecía que acabamos de leer, ¿verdad? Porque había una advertencia de Dios que pues iba a regresar, pero iba a haber guerra y que iban a tratar de atacar y nunca estar de acuerdo en que Israel viviera en el Medio Oriente. Así que el primer milagro, lo primero que hizo Dios para que Israel regresara en el 48, era crear una nación, tierras árabes, o sea, disponibles para que poblaran el Medio Oriente. Lo acabamos de ver, fue logrado todo en menos desde 1919 al 48, estamos hablando casi 25 años, que de repente todo lo que existe en el Medio Oriente, Jordania, Egipto, etcétera, etcétera, fue dividido por los ingleses y los franceses, quienes les asignaron las diferentes tierras que actualmente estas naciones tienen en el Medio Oriente. Milagro número 2. ¿Qué otra cosa tenía que hacer Dios para que regresaran en el 48 a su tierra? Prevenir el genocidio nazi. Prevenir el genocidio nazi. Para que el Estado de Israel pudiera otra vez existir, los judíos tenían que sobrevivir. Y fue durante la Segunda Guerra Mundial que Hitler, los nazis, sabemos, llevaron a cabo el genocidio de los siglos, matando más de 6 millones de judíos, y si hubieran tenido éxito en eliminarlos, el Estado actual de Israel no pudiera existir. Mientras que la Primera Guerra Mundial liberó a la antigua tierra de Israel, la Segunda Guerra Mundial preparó a los judíos para regresar y que pudieran vivir en ella. En tercer lugar, ¿qué otra cosa tenía que hacer Dios aparte de preparar las tierras para los árabes? En segundo lugar, prevenir el genocidio nazi. ¿Qué otra cosa tenía que hacer Dios para que pudiera continuar existiendo la nación de Israel? Bueno, empoderar a las naciones aliadas. Fue increíble que Rusia, o en aquel tiempo la Unión Soviética, haya podido unirse a naciones democráticas, capitalistas, como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra y otras naciones para derrotar a los nazis. Una nación comunista se une con naciones capitalistas, democráticas, para derrotar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Esto solamente Dios lo pudo hacer. Fue una cohesión milagrosa de naciones que solo Dios pudo haber logrado, repito. Ahora, en cuarto lugar, ¿qué otra cosa tenía Dios que hacer para que pudiera continuar existiendo la nación que le fue prometido que iban a tener otra vez su tierra, que ya nadie los iba a arrancar de ella, no importa en medio de naciones enemigas, y que al final, cuando Jesucristo regresara, se iban a convertir al Mesías, al Hijo de Dios? En cuarto lugar, ¿qué tuvo Dios que hacer? Bueno, crear un Estado judío. Una vez que el Imperio Otomano y los estados árabes, ¿verdad?, fueron sacados del Medio Oriente, pues quedó limpio el terreno para la creación de un Estado judío ahí en el Medio Oriente. Y todos estos cambios territoriales fueron los que pavimentaron el camino para el surgimiento del milagroso Estado de Israel. Veamos esta profecía cumplida en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículos 14 y 15. Si tú tienes tu Biblia en este momento, en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 14 y versículo 15, escribe por favor esta fecha. Escribe ahí 14 de mayo de 1948, porque fue cuando esta profecía que voy a leer se cumplió al pie de la letra por Jehová, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la profecía: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Número 1, el 14 de mayo de 1948 se cumple que Israel regresaría a su tierra. Después de casi 2000 años de exilio, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Número 2, veamos las profecías por detalles y vamos a enumerarlas. Número 2, dice así: y edificarán casas y habitarán en ellas y plantarán viñas y beberán del vino de ellas. Vean con cuántos detalles la Biblia nos muestra estas profecías de una forma sobrenatural. Los judíos regresaron a su tierra, se cumplió la primera parte, que iban a regresar. Número 2, que iban a plantar viñas e iban a beber el vino de ellas. Cuando Israel regresa el 14 de mayo de 1948 a su tierra, no había un solo árbol plantado. Un solo árbol plantado no había en Israel. Y en menos de 5 años Israel planta 6 millones de olivos. Ahorita más de 30, 40 millones de árboles plantados a Israel. ¿Cómo lo logró Israel? Bueno, a través de una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX, para poder otra vez plantar más de 6 millones de años en un desierto desolado que era la tierra de Israel en 1948. Y en tercer lugar, y esta considero que es la más importante, dice el versículo 15 de la profecía de Amós, capítulo 9. En tercer lugar, pues los plantaré sobre su tierra. Escuchemos, y nunca más. Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esto es impresionante. Por eso hemos enfatizado e insistido en que el mero hecho que exista ahorita una nación que se llama Israel es la evidencia más grande de que Dios existe. Porque vemos aquí una profecía que se cumple a pesar de que iban en contra de todas las probabilidades de que pudieran sobrevivir los judíos. 1948,
son atacados. Al otro día, el 15 de mayo, 4 o 5 naciones árabes los atacan y casi que llegaron pues sin armas. De otra forma milagrosa, los judíos ganaron la primera guerra de independencia. 1956, el presidente Nasser de Egipto hace una reunión: vamos a bloquear el canal de Suez. Inmediatamente se declara la guerra contra Israel. 1956, por segunda vez Israel gana la guerra a las naciones árabes. Número 3, otra vez el mismo presidente de Egipto, Nasser, junta ahora a las 5 naciones árabes, Jordania, Egipto, Irak, etcétera, etcétera, para atacar a Israel. 1967, junio de 1967. En esta guerra, que se considera la guerra más milagrosa de todas, porque de acuerdo a la ley de las probabilidades matemáticas, si hay matemáticos que nos están escuchando, se podría considerar la pregunta: ¿qué probabilidades hay o existen en una reunión donde se juntan 500 personas con 10 rifles? Supongamos que están dentro de una casa, un edificio, un teatro, donde sea. 500 personas con 10, vamos a ponerle, darle un poco más de crédito, 20 rifles. Y son rodeados por un ejército de 20,000 soldados, armados completamente. Dentro de las leyes de las probabilidades matemáticas, hablando matemáticamente, ¿cuáles serían las probabilidades de que este grupo de personas, estas 500 personas, sobrevivieran el ataque de 20,000 soldados armados hasta los dientes? La respuesta es 12 a la 12ª potencia, o sea, era completamente imposible. Son las mismas probabilidades que la nación de Israel tuvo de sobrevivir en la guerra de 1967. Y de una forma milagrosa, el segundo día, el 2 de junio, los judíos suben a sus aviones. Hasta ahorita se consideran que son los mejores pilotos del mundo, y bombardean los aeropuertos a las 5 o 6 de la mañana. Acaban con la aviación de Egipto, con la aviación de Jordania, con la aviación de las demás naciones. Y en el cuarto día de la guerra, el 4 de junio, sus enemigos no tenían ya un solo avión ni paracaídas que poder usar. O sea, ya dominaban completamente el aire en el cuarto día de la guerra. Y el quinto y el sexto día avanzaron sobre la península del Sinaí, avanzaron sobre arriba el mar de Galilea, sobre la frontera que es con Siria, las colinas del Golán. Tomaron también Gaza, que estaba en manos de Egipto, Gaza en aquel tiempo, y tomaron el Cisjordania, que es Judea y Samaria. Esta guerra la ganaron en 6 días. ¿Y saben por qué el séptimo día ya no pelearon? Porque el séptimo día, de una forma irónica, era el día de reposo, tenían que descansar. O sea, todo esto ha sido milagroso. Y esta forma en la que ellos pudieron ganar, la del 48, la del 56 y la del 67, fue milagrosamente, porque la Biblia dice: nunca, jamás, nadie los podrá volver a arrancar de su tierra que yo les di. Pero no lo dejemos ahí. En 1973 vuelven a atacarlos las naciones árabes en la famosa guerra de Yom Kippur, la que se encuentra ahorita en el mes de octubre. Estamos ahorita los primeros días de octubre en Israel, que es la guerra, es la fiesta del arrepentimiento, que viene después de la fiesta de Rosh Hashanah o de las trompetas. Entonces, en 1973 los atacan en estas fechas que celebran el Yom Kippur, y vuelven los judíos a sobrevivir. O sea, no ha habido una sola guerra masiva, colectiva, de naciones árabes que hayan podido derrotarlos. ¿Por qué? Porque nunca más serán arrancados de su tierra
que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Qué sucedió después del 73? Bueno, pues que surgió un hombre llamado Yasser Arafat y comenzó este hombre a ser discipulado por un hombre llamado Husseini en Egipto y desarrollaron lo que se llama las guerrillas terroristas o el movimiento terrorista urbano para poder destruir a Israel. Llegaron a una conclusión y dijeron cuando se formó el movimiento palestino o el movimiento de liberación palestino, que así se llamó, Movimiento de Liberación Palestino, formado por Yasser Arafat, es imposible a través de una guerra ganarle a los judíos. Vamos a formar grupos terroristas y vamos a tratar de hacer ataques por acá, por allá, a Estados Unidos, a barcos americanos, por todos lados, a crear caos, crisis, problemas en el mundo entero para atraer la atención de que Israel es lo que está provocando. Entonces formaron el grupo de Hamas, formaron el grupo de Hezbollah en Irán, formaron el grupo de Al-Qaeda, el grupo de los Hutis, el grupo de ISIS, el grupo de los talibanes en Afganistán, que actualmente todos estos grupos terroristas continúan existiendo. A pesar de que ISIS fue el último junto con los talibanes, junto con los de Hezbollah, que Israel ha casi eliminado, nunca se le va a poder acabar con el dragón, porque siempre sacará otra cabeza y seguirán luchando en contra de Israel. Pero vemos nosotros que es increíble que esta profecía se haya cumplido. Dios creó un estado y les prometió que nunca los iba a arrancar. Ahorita las Naciones Unidas, como vimos en la primera parte de este noticiero, están en contra de ellos, las naciones están en contra de ellos, que se formen dos estados dentro de Israel, cuando ellos no son los culpables de que no haya dos estados dentro de Israel. Los culpables son los mismos, jamás el grupo terrorista, porque son los árabes los que han dicho los vamos a exterminar y ellos no quieren dos estados. Desde hace muchos años, desde el 48, que Israel en el Tratado de Oslo, en Madrid, en Noruega, todos los tratados que han hecho, han dicho a los judíos, les damos permiso. En el año 2005 de este siglo, los judíos construyeron ahí en Gaza hospitales, campos para juegos de niños, de gimnasios, escuelas, etcétera, etcétera. Y cuando en el 2005 les piden a los judíos salirse de Gaza para que Mahmoud Abbas, el presidente de Al-Fatah o del Movimiento de Liberación de Palestina, pudiera tener autoridad, Israel se salió y los de Hamas, cuando se salió Israel de Gaza en el 2005, Gaza estuvo ocupada anteriormente 19 años por Egipto. Gaza ahorita, ese terrenito que están ahorita alardeando, que lo están muriendo de hambre y genocidio, los egipcios lo ocuparon 19 años, y en estos 19 años los egipcios nunca les concedieron ni la ciudadanía, ni les garantizaron la protección a los habitantes de Gaza. Jordania estuvo 19 años en Judea y Samaria y nunca jamás les permitieron darles una ciudadanía a sus hermanos árabes. Veamos cuánta hipocresía, veamos la realidad. Entonces, esto es algo que nos muestra de que hay algo turbio detrás, hay una guerra espiritual, hay una guerra invisible que no solamente es de naciones, sino el mismo Satanás que quiere extirpar, denigrar, confundir, herir la reputación del judío actualmente para decirle, tú eres el culpable de todo lo que está pasando en el mundo. Y claro que ellos no son blancas palomas, ¿verdad? Ahorita no están bajo Dios. Sin embargo, la promesa que Dios le hizo a los patriarcas de darles la tierra es la que Dios, por el pacto que hizo con Abraham incondicional en Génesis 12, es por la razón que Dios permitió que regresaran en el 48, no porque fueran lindas palomas,
ni porque los judíos son los mejores, no, de ninguna manera. Y ahorita están, ¿verdad?, completamente acechados y van a pasar una tribulación peor que la de los nazis en el tiempo de la tribulación. Pero al final Dios tiene que venir y van a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Así que vemos nosotros que la Biblia nos revela que la culminación final de Israel va a ser su conversión. Dice en Zacarías 12, versículo 2 al 3, que Israel se convertiría en una piedra pesada que todos los pueblos se la iban a tener que cargar. O sea, Israel se convertirá principalmente, la ciudad de Jerusalén, en un centro del ataque de las naciones, de envidia, de calumnias, de reputación herida, para que el mundo entero se vuelva en contra de Jerusalén. Pero, dice Zacarías 12, versículo 10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Todas esas personas que dicen que Dios ya acabó con Israel y ahora la iglesia ha reemplazado a Israel, no saben ni conocen las profecías de Dios. Dios no ha acabado con la nación de Israel. Los ha puesto aparte, pero va a volver otra vez cuando la iglesia sea sacada por el arrebatamiento. Dios otra vez vuelve a Israel y vuelve a tratar con ellos, pero de una forma, como dicen los profetas, los llevará a un desierto, que son los años de la tribulación, donde van a sufrir los 21 juicios de los sellos, las copas y las trompetas de Apocalipsis, y al final ellos, muchos de ellos, reconocerán a Jesucristo cuando regrese y se convertirán a Él, y Dios los volverá a recoger. Así que por el amor de Dios, no sigan inventando, ni predicando, ni enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Dios no se ha olvidado de Israel. Dios tiene todavía en su corazón, en su misericordia y en su gracia, como te tiene a mí y a ti, como me tiene a mí, para que Él cumpla su pacto y sus promesas. Decir o inventar que Dios acabó con Israel, que Dios ya no tiene nada con Israel, que el regreso del 48 no tuvo nada que ver con las profecías de Dios, es ir en contra del carácter de Dios, porque es decir que Dios es un mentiroso, así de fuerte, es decir que Dios es un mentiroso, porque Dios ha prometido, Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos del Nuevo Testamento, enfatizando claramente que ellos van a volver a regresar y que van a volver otra vez a formar parte del pueblo de Dios. Así que oremos por la paz de Jerusalén, oremos por Israel, oremos por los palestinos, oremos por las naciones árabes, oremos por nuestros gobernantes. Estamos entrando en un conflicto final en la historia humana, donde ya se oyen los pasos y los cascos del Apocalipsis en el cielo, y las trompetas de Dios están pronto para sonar y para llevarnos con Él al cielo. Así que tenemos que prepararnos para esta hora. Hemos nacido y tenemos que considerar nuestra vida espiritual hoy mucho, mucho más cerca de Jesús que nunca, para que podamos discernir la voz y la voluntad del Espíritu Santo en estos días y no perdamos el camino, y como dice Lucas 21, y seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre el planeta Tierra. Que Dios te bendiga, te dé entendimiento y te dé tu bendición.